La crisis en el mercado recién comienza y esto no es una opinión aislada. Si mirás lo que está pasando hoy en día en el mundo, es difícil no pensar que lo peor todavía no llegó. Conflictos geopolíticos en escalada, inflación persistente, tasa de interés en niveles altos, tensiones políticas y deuda récord. Todo parece alinearse para una caída mucho más profunda en los mercados. Y lo más inquietante es que los argumentos son cada vez más sólidos. En este video vamos a recorrer todos esos argumentos, porque si los mirás en conjunto, la conclusión parece inevitable. Esto recién empieza. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y soy asesor financiero profesional. Así que si te interesa que te asesore en tus inversiones, voy a dejarte un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio. Ahora sí, seguimos con el video. Antes de meternos en cada uno de los factores en detalle, quiero que prestes atención a algo. No estamos hablando de solo un problema aislado. Estamos hablando de múltiples riesgos que se están acumulando todos al mismo tiempo. Y cuando esos factores empiezan a combinarse, el impacto no es lineal, es exponencial. Por eso, para entender realmente lo que está pasando, tenemos que analizarlos uno por uno, porque recién cuando los ves en conjunto es cuando empezás a dimensionar la magnitud real del problema. Empecemos hablando del polvorín geopolítico y el shock energético. El primer jinete de este apocalipsis financiero es la crisis por la guerra de Irán, y no es un conflicto menor. Estamos hablando de una región que controla el flujo de energía del planeta. Un escalamiento militar directo en el Golfo no solo significa inestabilidad política, significa que el barril del petróleo puede irse a niveles que asfixien cualquier intento de recuperación económica. Cuando el costo de la energía sube, todo lo demás sube. El transporte, la producción, los alimentos, y esto nos lleva directo al segundo gran problema, la inflación de Estados Unidos que se niega a morir. A pesar de todas las subas de tasas de interés, los precios siguen calientes. Y si el conflicto en Medio Oriente se profundiza, la inflación va a tener una famosa segunda ola mucho más destructiva que la primera, obligando a lo que son los bancos centrales a mantener el pie sobre el cuello de la economía por mucho más tiempo del que los mercados realmente pueden soportar. La Fed y el caos político. Como si la inflación fuera poco, estamos ante una incertidumbre institucional sin precedentes. El cambio del presidente de la Fed está sobre la mesa y con él toda la credibilidad de la política monetaria de Estados Unidos. El mercado odia la incertidumbre y no hay nada más incierto que un cambio en el mando de la institución que imprime los dólares de todo el mundo. Y a esto sumale la baja de la popularidad de Trump y el caos político interno de Estados Unidos. Estamos en un año electoral, donde la polarización es tan extrema que las decisiones económicas se están tomando con base en la supervivencia política y no en la salud financiera del país. Históricamente, los periodos de alta incertidumbre política previa a las elecciones suelen venir acompañados de una volatilidad que destroza los portafolios de los inversores minoristas que no saben dónde esconderse. La bomba de la deuda. Este es el elefante en la habitación, la crisis de deuda en Estados Unidos. El gobierno estadounidense está gastando dinero que no tiene a un ritmo que nunca se vio en tiempos de paz. La deuda pública es una montaña que no para de crecer y los intereses de esa deuda ya están superando el presupuesto de defensa. Una locura. ¿Y quién va a pagar todo eso? Si los inversores pierden la confianza en los bonos del tesoro, considerados el activo libre de riesgo por excelencia, todo el sistema financiero se viene abajo. Estamos viendo cómo el sistema se está quedando sin liquidez. Cuando el gobierno tiene que absorber todo el capital disponible para pagar sus deudas, no queda nada para las empresas. Esto se llama crowding out y es la receta perfecta para una recesión profunda y prolongada que la bolsa todavía no ha querido descontar. Análisis técnico, el gráfico no miente. Para los que dicen que esto siempre sube, miremos el análisis técnico del gráfico del S&P 500. El mercado ha formado una estructura de agotamiento masiva. Estamos viendo divergencias bajistas en el RSI y una incapacidad manifiesta de superar los máximos anteriores con volumen. Técnicamente el precio está colgado de un pincel. Las valoraciones están en niveles de burbuja similares a las de la burbuja.com en el año 2000. Si el soporte actual no cede, no hay nada que frene una caída
de otro 30 o 40% hasta encontrar niveles de valor real. La euforia de la inteligencia artificial ha mantenido los precios artificialmente altos, pero el gráfico nos está diciendo que el dinero inteligente ya está saliendo por la puerta de atrás. Conclusión, la crisis recién comienza. Guerra, inflación, crisis política, deuda fuera de control y un gráfico que grita peligro. Si sumás todos estos factores, la conclusión es inevitable. La crisis recién comienza. Lo que vivimos hasta ahora solo fue el prólogo de un colapso que va a redefinir el mercado de capitales tal y como lo conocemos. Muchos de ustedes estarán pensando en vender todo ahora mismo para salvar lo que queda, y tienen razones de sobra para estar aterrorizados. Pero, ¿y si te dijera que todo esto que acabamos de enumerar tiene un error fundamental? ¿Y si toda esta montaña de argumentos lógicos fuera en realidad la trampa más grande en la que podés caer como inversor? En la segunda parte del video vamos a analizar qué dice la ciencia financiera sobre estos pronósticos y por qué, a pesar de todo lo que acabas de ver, intentar predecir la caída podría ser el peor error financiero de tu vida. Todos esos argumentos que acabamos de ver, la guerra, la inflación, las tasas, la deuda, la política y el análisis técnico suenan extremadamente convincentes. De hecho, suenan tan lógicos que parece imposible que el mercado no caiga. Y ese es justamente el problema, porque todos estos argumentos, aunque pueden ser correctos, no sirven para predecir el mercado. Y esto no es una opinión mía, es lo que muestra la evidencia científica acumulada durante décadas. El error fundamental. El error es muy simple, confundir explicación con predicción. Todo lo que acabamos de ver en la primera parte funciona muy bien para explicar por qué el mercado podría caer o para explicar por qué el mercado ya cayó, pero explicar no es lo mismo que predecir. El cerebro humano necesita entender lo que está pasando, necesita encontrar causas. Entonces construimos historias coherentes, la guerra, la inflación, las tasas o la deuda. El problema es que esas historias nos hacen sentir que entendemos el futuro cuando en realidad solo estamos ordenando el pasado. Esto está estudiado en finanzas conductuales. Kahneman y Tversky muestran que las personas tienden a hacer predicciones basándose en qué tan coherente parece una historia, más que en su verdadero poder predictivo. Los expertos no pueden predecir el mercado. Si todos estos argumentos realmente permiten anticipar lo que va a pasar, los expertos lo harían de forma consistente, pero no lo hacen. Se analizaron miles de predicciones de analistas, economistas y gurús financieros. El resultado es claro, aciertan menos del 50% de las veces. Es decir, los mismos argumentos que suenan tan convincentes no permiten predecir el mercado mejor que lanzar una moneda al aire. Toda la información ya está en el precio. Volvamos a cada uno de los puntos que vimos en la primera parte. La guerra en Medio Oriente, la inflación persistente, la política de la Fed, la deuda de Estados Unidos, la incertidumbre política. Nada de eso es información oculta, todo es público. Todo eso está siendo analizado en este mismo momento por millones de participantes del mercado y por lo tanto ya está incorporado en los precios. Este concepto es central en finanzas. Toda la información presente y pasada ya está incorporada en el precio de los activos financieros. Entonces, para que el mercado caiga por esos motivos, esos eventos tendrían que ser peores de lo que el mercado ya espera, y eso es por definición impredecible. El mercado es expectativas. En la primera parte vimos argumentos que parecen lógicos, pero el mercado no funciona en base a lógica narrativa, funciona en base a expectativas. El mercado no cae porque hay guerra, cae si la guerra es peor de lo esperado. No cae porque hay inflación, cae si la inflación sorprende al mercado. Por eso muchas veces ocurren noticias negativas y el mercado sube, porque esas noticias ya estaban descontadas en los precios. De hecho, hay evidencia que muestra que gran parte de los movimientos del mercado no se pueden explicar directamente por noticias identificables. El análisis técnico tampoco predice. En la primera parte también vimos el argumento técnico. Soportes, resistencias, divergencias, todo eso parece dar señales claras, pero tiene el mismo problema que el resto de los argumentos, está basado en información pasada.
Además, se comprobó que el análisis técnico no funciona, ya que no existe evidencia robusta de que el análisis técnico pueda permitir generar retornos superiores de forma consistente. Esto implica que el análisis técnico puede encontrar patrones en el pasado, pero esos patrones no funcionan en el futuro. Esto es lo que se conoce como data mining. El problema del market timing. Si todo esto parece indicar que el mercado va a caer, la reacción natural es anticiparse, salir del mercado, esperar y volver a entrar más adelante. Pero eso tiene un costo enorme. Perderse los mejores días del mercado reduce drásticamente el rendimiento de largo plazo. Y hay un detalle clave: los mejores días suelen ocurrir muy cerca de los peores. Es decir, cuando el miedo es a un máximo es cuando sale más caro estar afuera. Además, la evidencia muestra que las estrategias de market timing no logran mejores resultados en el largo plazo. Las caídas son parte del sistema. Todo lo que vimos en la primera parte genera una sensación de peligro, y esa sensación es real, porque el mercado es volátil. Pero las caídas no son una anomalía, son partes del funcionamiento normal del sistema. A lo largo de la historia hubo guerras, crisis de deuda, inflación, shocks energéticos y colapsos financieros, y aún así el mercado accionario global generó retornos positivos en el largo plazo. La combinación de todos los factores que vimos genera una sensación muy fuerte de que esta vez es distinta, que ahora sí estamos frente a algo excepcional. Pero esto se repite en cada crisis. Siempre hubo argumentos sólidos, siempre parecieron irrefutables, y siempre el mercado siguió funcionando. En 400 años de historia, la expectativa de retorno es al menos 5% real anual para las acciones. En esos 400 años tuvimos 2 guerras mundiales, salida del patrón oro, crisis del petróleo, crisis de 1929 y 2008, avance del comunismo, etc. El verdadero problema. El problema no es que estos argumentos existan. El problema es cómo reacciona el inversor frente a ellos. Porque todo este tipo de narrativas genera miedo, y el miedo lleva a tomar decisiones equivocadas. Comprar cuando el mercado sube y vender cuando el mercado cae. Hay evidencia directa de que los inversores, en promedio, obtienen peores resultados que los fondos en los que invierten, justamente por intentar anticiparse a estos movimientos, por creerse más listos que el mercado. Entonces volvamos al punto inicial. La crisis del mercado recién comienza. Después de ver todos los argumentos de la primera parte, suena lógico, suena convincente e incluso suena inevitable. Pero ahora entendés algo fundamental. Que algo suene lógico no significa que sea predecible. El mercado no se mueve en función de narrativas, se mueve en función de expectativas. Y esas expectativas ya están reflejadas en los precios. Por eso, lo mejor es armar un portafolio diversificado y a largo plazo, sin creerse más inteligentes que el mercado. Esta estrategia está comprobado que funciona. Y si te interesa empezar a invertir con sentido común, te recomiendo mi curso Inversiones para la Libertad Financiera. En el curso te voy a enseñar desde cero cómo armar tu portafolio de inversiones a medida. Lo mejor es que con la adquisición del curso te brindo acompañamiento de por vida. Cualquier consulta que tengas en tu proceso como inversor vas a poder hacérmela a mí directamente. Y además te hago una promesa única. Si el curso no se paga solo con las ganancias de tus inversiones, te devuelvo el doble de lo que pagaste por él. Estoy tan seguro de mi método que puedo garantizarte esto. En la descripción te dejo toda la información acerca de mi curso. Recordá que si te gustó este video podés darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido similar. También en la descripción te dejo el enlace a todas mis redes sociales. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.